Así iniciamos el campamento de brigadas de emergencia, unas olimpiadas donde nuestros nuevos brigadistas de las empresas afiliadas tienen la oportunidad de vivir 24 horas de retos y experiencias que desafían sus conocimientos. Quibdó fue el primero de 5 municipios que visitaremos con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias y donde afianzamos nuestro compromiso con la vida de los colombianos. Gracias, brigadistas del Chocó, por su alegría contagiosa y su disposición entregándolo todo por el aprendizaje. Buenas tardes, les damos una cálida bienvenida y cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Sebastián López, quien los acompañará como moderador de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora, en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen, y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuestas a las preguntas planteadas. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Brigadas de Emergencia, con la temática titulada Sesión 6, Evacuación y Rescate, Estrategias Especializadas, cada segundo cuenta, cada vez importa. Damos la bienvenida a nuestro experto, Oscar Arenas, es tecnólogo en atención prehospitalaria de la Universidad Militar, estudiante de Administración Pública de la SAP con 12 años de experiencia en gestión del riesgo de desastres, traslado aeronáutico, coordinación de trasplante de órganos, capacitación en gestión de riesgo. Doctor Oscar, muy buenas tardes, nos alegra contar con tu presencia el día de hoy. Buenas tardes para todos. Dando continuidad a la sesión del día de hoy, les informamos que es la penúltima sesión, sesión número 6, con el tema de evacuación. Antes y como preámbulo, Sebastián, nos colaboras haciendo un sondeo con el personal que está conectado en la sesión, por favor. Claro que sí, doctor. Recordamos a nuestros asistentes que este se llevará a cabo en 2 momentos durante la acción educativa. Uno será al comenzar y otro al finalizar. El propósito de este primer sondeo es evaluar los conocimientos previos de los participantes antes de iniciar, mientras que el segundo será para identificar los conocimientos adquiridos a lo largo de esta acción educativa. Damos inicio con nuestra primera pregunta. La pregunta es, ¿qué significa punto de encuentro? A, lugar lejano del peligro. B, lugar protegido por techo. Y C, lugar fuera de la zona de riesgo y donde se reúnen las personas. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. ¿Qué significa punto de encuentro? A, lugar lejano del peligro, 3%. B, lugar protegido por techo, reúnen las 94%. Con esto pasamos a la segunda pregunta de nuestro primer sondeo. ¿Cuál no es una buena recomendación para evacuar? A, conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. B, usar las escaleras, no el ascensor. C, recoger objetos de trabajo. Una vez más, 15 segundos para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. ¿Cuál no es una buena recomendación para evacuar? A, conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, 5%. Usar las escaleras, no el ascensor, 10%. Y recoger objetos de trabajo, 85%. Para finalizar, pasamos a nuestra tercera pregunta de este primer sondeo. ¿Qué es una ruta de evacuación? A, ruta de caminar con iluminación permanente. B, ruta más corta con ventanas de salida. Y C, camino continuo libre de obstáculos a una zona segura. Una vez más, 15 segundos para que... Estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta de este primer sondeo. ¿Qué es una ruta de evacuación? A, ruta de caminar con iluminación permanente, 0%. B, ruta más corta con ventanas de salida, 7%. Y C, camino continuo libre de obstáculos a una zona segura, 93%. Con esto damos por finalizado nuestro primer sondeo. Sin nada más que agregar, damos paso a tu intervención, doctor Oscar. Gracias, Sebastián. Entonces, dando continuidad a la capacitación del día para hoy, tenemos la frase de inicio, que es la verdadera innovación no solo transforma la tecnología, sino que salva las vidas al convertir el riesgo en oportunidad de protección. Vamos a dar continuidad con nuestra tabla de contenido para el día de hoy. Primero vamos a establecer los objetivos. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el marco legal para
los conceptos básicos, a mirar los escenarios de riesgo y a ver cómo se realiza o cómo se establece un plan de evacuación. Vamos iniciando con el objetivo general. En este caso es proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para comprender, planificar y ejecutar evacuaciones seguras en situaciones de emergencia, con el fin de salvaguardar vidas y reducir el impacto de los desastres en la comunidad. En pocas palabras, el objetivo principal de esta capacitación es que entendamos que hay unos riesgos en emergencias y desastres y que debemos planificarlos y hacer una socialización de esa planificación. Como objetivos específicos para el día de hoy, entonces tendremos uno, comprender todos los conceptos básicos. Para el día de hoy vamos a tener una terminología un poco técnica, pero vamos a llevarla a la vida común para poder entender cómo funciona la gestión del riesgo de emergencias y desastres desde otra perspectiva. Segundo objetivo, identificar los principales escenarios de riesgo en Colombia y cómo se podría realizar un plan de evacuación. Y tercer objetivo es adquirir todos los conocimientos prácticos de cómo actuar de manera segura en caso tal de una evacuación. Dando inicio, vamos a empezar con la parte del marco legal. Es importante comprender que para todos los procesos que realizamos, tanto empresarialmente como ente territorial, tenemos un marco legal. Nuestro marco legal general para Colombia es la Ley 1523 del año 2012. Esta ley es la que crea todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y esta ley tiene tres estándares importantes. Uno se llama conocimiento del riesgo, otro se llama reducción del riesgo y el tercero se llama planes de emergencia. Esto con el fin de que desde casa hasta entidades territoriales como ciudades, departamentos o la nación entiendan que las emergencias tienen tres etapas: antes, durante y después. Y bajo esas tres etapas, esta ley nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Primero, conocemos el riesgo. Segundo, lo mitigamos, es decir, reducimos el riesgo. Y tercero, realizamos un plan en caso tal de que el riesgo se materialice para poder responder de manera adecuada. Esta normatividad nos obliga a todas las autoridades y a todas las personas que estamos dentro del territorio colombiano a participar en gestión del riesgo. Es importante una frase aquí que dice: la gestión del riesgo es de todos y empieza por casa. Por eso es importante conocer la normatividad que tenemos hoy en día. Adicionalmente, articula todas las entidades en algo llamado Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Desastres y Cambio Climático. Todas las entidades adscritas a esta ley deben estar en pro de la gestión del riesgo, desde todas las que podemos ver normalmente en una emergencia y un desastre, como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ministerio de Salud, hasta otras entidades que pueden verse involucradas en caso tal de una emergencia o un desastre, como por ejemplo Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación, que darían continuidad a un proceso en caso tal de una emergencia o un desastre. Continuamos con la siguiente, que es del Ministerio del Trabajo, es el decreto 1072 del año 2015, que es el Reglamento Único del Trabajo, donde se establecen todas las disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esto incluye todo lo que tiene que ver con la preparación y respuesta ante emergencias. Dentro del Reglamento del Trabajo tenemos entonces todos los procesos y procedimientos que debe tener una institución para poder responder ante una emergencia o un desastre y poderlo materializar con su plan de emergencias. Continuamos con la resolución 0312 del año 2019, que nos define todos esos estándares mínimos, es decir, por calidad, qué debe tener ese checklist o esos dos. Oscar, discúlpame un segundito, es que no te estamos escuchando, hay un problema con el audio. En este caso es evacuación y rescate, estrategias especializadas. Para poder entender, vamos a manejar unos conceptos generales y los vamos a definir de una manera clara para que lo tengamos claro. Primero vamos a definir la palabra evacuación. A veces definir evacuación lo concentramos solamente en salir de un punto A un punto B. Pero cuando uno va a revisar todo el plan de evacuación, se da cuenta que es algo mucho más grande. Evacuar sí es salir de un punto A a un punto B, donde el punto A es inseguro
el punto B es menos inseguro. Cuando hablamos de menos inseguro, no quiere decir que el sitio que yo escoja para salir sea totalmente seguro. Hay sitios que tienen unas condiciones de seguridad diferentes que pueden ser menos lesivas para nosotros en el proceso de evacuación. Adicionalmente, en este proceso de evacuación, necesitamos entender que, como les decía ahorita, las emergencias tienen 3 etapas: antes, durante y después. Vamos a entender desde esas 3 etapas estos conceptos. Tenemos el primer concepto, que es la ruta de evacuación. Lo vamos a definir como un camino, una ruta por donde vamos a trazar la evacuación desde el punto A hasta el punto B. Esta ruta se planifica en la etapa del antes. Es allí donde es importante entender que la evacuación no solamente es en el momento en el que sucede la emergencia, sino que tiene una preparación desde mucho antes. Tenemos el siguiente término, que es punto de encuentro. El punto de encuentro es ese punto B, es el sitio a donde vamos a ir. Es el sitio menos inseguro que nos va a proteger. Este sitio es un lugar que ya hemos estudiado previamente, que tiene unas condiciones de seguridad óptimas para poder realizar nuestro proceso de evacuación y evacuar a todo el personal que haya al lugar. Tiempo de evacuación. El tiempo de evacuación es muy importante porque cuando hablamos de tiempos de respuesta, es ese lapso, ese periodo de tiempo que me está a mí garantizando salvaguardar la mayor cantidad de vidas posibles solo con un ejercicio que es la evacuación. Finalmente, este tiempo de evacuación debe ser un tiempo óptimo. No debe ser un tiempo demasiado largo porque esto va a afectar el proceso de salida de todo el personal al que yo estoy evacuando y puede generarme problemas o inconvenientes porque puede generar obstáculos en las áreas en donde estamos o adicionalmente puede generarme un foco de pacientes que finalmente no es lo que queremos en la evacuación. Brigadistas. Entonces, es ese personal que tenemos entrenado, capacitado, para poder llevar a cabo todos los procesos y procedimientos estandarizados en nuestro plan de emergencias. Dentro de nuestro plan de emergencias, nuestros procedimientos operativos normalizados que tenemos dentro de esa estructura, tenemos uno que es el procedimiento operativo normalizado de evacuación. Este brigadista debe conocer todo el procedimiento para poder realizar la evacuación de una manera eficaz y en un tiempo adecuado a las instalaciones en donde yo me encuentro. Señalización de emergencia. Cuando hablamos de señalización, la señalética es muy importante. Muchas veces en el sitio en donde estamos, las imágenes o ayudas audiovisuales que podamos encontrar en algún lugar nos pueden dar referencia de cuáles son los procesos y procedimientos que yo debo realizar como cualquier ciudadano o visitante a la institución a la que estoy asistiendo. Esta señalización nos va a indicar por dónde debo evacuar, cuál es mi ruta de evacuación, hacia dónde tengo que ir, a quién tengo que realizarle cualquier reporte o a quién tengo que hacer caso. Simulacro o simulaciones. Cuando hablamos de simulacros, son todos esos ejercicios prácticos que mueven recursos para poder ver cómo estamos. Una vez yo tengo mi plan de emergencias estructurado y tengo ya mi ruta de evacuación, mi punto de encuentro, tiempos de evacuación, tengo mis brigadas y tengo la ruta señalizada, vamos a realizar un proceso de simulacro. Este simulacro me sirve para ver si todo lo que yo ya estipulé, es decir, los conceptos que tenemos anteriormente, son funcionales para el área en donde estoy o si tengo que hacerle alguna mejora a todo el plan que ya realicé. Esto con el fin de tener una mejora continua en la calidad del proceso de evacuar y garantizar la seguridad de todas las personas que están en este momento inmersas en el proceso de evacuación. Adicionalmente, entonces, vamos a hablar sobre las brigadas de emergencias, que en este caso es un grupo interdisciplinario. Interdisciplinario nos referimos a que este grupo es el que conoce áreas importantes y aspectos importantes para tratar en cualquier tipo de emergencia.
desde primeros auxilios, evacuación, rescate, contra incendios. Entonces, esta brigada es una fuerza de tarea que va a realizar cualquier labor inmersa dentro de la emergencia y desastres, pero como actor inicial, ya que dependiendo de la capacitación que tengan, pues van a poder llegar hasta cierto punto. Una vez cuando identificamos nuestra brigada, esta brigada debe estar o debe conocer la articulación con la parte distrital o del ente territorial al que haga parte. Si se acuerdan, cuando vimos la parte normativa, la ley 1523 establece que todos pertenecemos a la gestión del riesgo que empieza por casa. Esas brigadas de emergencia pertenecen al entorno laboral, pero finalmente en una emergencia muy grande deben articularse con el entorno distrital, con la entidad territorial a la que pertenecen. Una vez, digamos que ya tenemos esos conceptos claros, hay que tener unos conceptos en gestión del riesgo que vamos a ir tratando más adelante para poder tener más clara la información. El primero es el riesgo. Cuando hablamos del riesgo, hablamos de una probabilidad, es decir, algo que pueda ocurrir. Entonces, es una combinación. Nos vamos a encontrar en las emergencias unos aspectos muy importantes. Un aspecto se llama amenaza. Una amenaza es todo aquello que me puede causar daño. Otro aspecto es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es ese grado de exposición que nosotros tenemos ante esa amenaza. Y este riesgo es la probabilidad de que esa amenaza me pueda causar daño bajo mi vulnerabilidad. Es decir, si la amenaza es muy alta y mi riesgo y mi vulnerabilidad es muy alta, yo soy muy vulnerable a que la amenaza me pueda causar daño, es decir, el riesgo es alto. Por el contrario, si mi vulnerabilidad es muy baja porque yo estoy preparado para emergencias y la amenaza puede ser alta, el riesgo puede ser intermedio porque estoy preparado. Es decir, esto que casi es directamente proporcional dependiendo del conocimiento y la preparación que tengamos. Seguimos con el siguiente concepto, y el concepto es alerta. Entonces, ¿qué es la alerta? Es un estado que se declara, es decir, ya hay un conocimiento del riesgo, como lo decía la ley 1523. Cuando yo ya tengo ese conocimiento del riesgo, puedo establecer unas cualidades o unas características para poder emitir una alerta. ¿Y esta alerta para qué sirve? Sirve para poder activar todos los procesos y procedimientos, tanto institucionales como distritales, para poder dar a conocer a todo el personal que algo está por suceder y que deben prepararse. Cuando yo lo voy a mirar, es que esa amenaza puede materializarse en cualquier momento. Y yo emito la alerta para que todos los organismos de respuesta, en este caso brigadas de emergencia, se activen y se preparen para que en caso tal de que suceda, pues ya tengan sus recursos y el talento humano adecuado para poder responder. Y luego seguimos con el siguiente concepto, que es el concepto de alarma. La alarma, a la diferencia de alerta, ocurre justo en el momento en el que sucede la emergencia. Y esta alarma pueden ser señales de carácter audiovisual, bueno, pueden ser carácter audible o visual. Audible, una alarma sonora, y visual, alarmas que son con luminosidad, es decir, son que iluminan el área en donde estamos, dependiendo de las áreas de trabajo en donde estemos. ¿Y esto para qué sirve? Sirve para activar ese procedimiento operativo normalizado de evacuación en caso tal de que la amenaza se materialice y poder responder de manera oportuna, eficaz y de calidad a esa emergencia, como lo estipula nuestro plan de emergencia. Una vez tenemos estos conceptos claros, vamos a empezar a hablar de algo llamado escenarios de riesgo. En emergencias y desastres, tenemos que tener claro que hay muchos tipos de escenarios de riesgo. ¿Y qué es esto? Un escenario de riesgo es cualquier situación que nos pueda ocasionar una lesión o poner en riesgo la integridad física o en salud mental también de la ciudadanía o en este caso de la población laboral. Cuando vamos a hablar de esto, necesitamos entender que estos escenarios de riesgo dependen de muchas condiciones. Entonces, ¿cómo identifico yo esos escenarios de riesgo?
lo primero que tengo que identificar es que todos los sitios son inseguros. Cuando yo voy a mirar esta frase que estoy diciendo, me refiero a que cada sitio tiene unas condiciones diferentes que lo hacen único en cuanto a gestión del riesgo. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es en dónde estoy. No es lo mismo vivir al lado de los cerros orientales en Bogotá a vivir en la zona de la sabana de Bogotá. Probablemente el que vive al lado de los cerros orientales tenga riesgo de amenaza de fenómeno de remoción de masa, es decir, un deslizamiento, o el que vive en la sabana de Bogotá tiene un riesgo diferente y parte de su amenaza es que por la zona plana pueda tener un riesgo más alto en cuanto a inundaciones. Es decir, primero debemos conocer en dónde estamos para saber cómo vamos a responder. Ahora, luego miramos cuáles son esas causas que pueden generar estos riesgos. Entonces, cuando yo miro qué me puede causar el riesgo, debo entender el área en donde estoy. Si yo en mi casa al lado tengo una estación de gasolina, eso para mí es una amenaza. Y esa estación de gasolina puede materializar un riesgo cualquiera, el que sea incendio, explosión, fuga de material peligroso, para mi escenario, que en este caso es mi casa. Entonces, primero yo miro qué me puede generar el riesgo. Puede ser que en este caso tengamos una fuente eléctrica de muchos vatios al lado de la casa. Puede que yo viva al lado de un río y este río pueda desbordarse. Puede que yo viva, como lo decía ahorita, al lado de una ladera de una montaña. Es decir, yo identifico qué me puede materializar el riesgo. Y adicionalmente evalúo. ¿Qué es esa evaluación? Es decir, yo cojo ese riesgo y digo, si se materializa, ¿qué me puede causar? Puede causar un incendio, entonces si causa el incendio puede que dañe mis bienes materiales, pero no solamente materiales, sino también a mi familia. Recordemos que la evacuación, una de sus funciones principales es salvaguardar la mayor cantidad de personas. Las cosas materiales en la evacuación, digamos que pasan a un segundo plano. Cuando vamos a mirar esto, entonces, yo tengo que evaluar qué consecuencias trae esa materialización de ese riesgo en emergencias y desastres para mí y mi entorno. ¿Qué puede pasar? ¿Listo? Ahora, una vez yo identifico el riesgo, identifico cuáles son esas características que se pueden materializar y qué me puede causar, eso se llama análisis de vulnerabilidad y riesgo. Entonces, si yo miro lo vulnerable que soy ante una amenaza, yo tengo que hacer un plan de mitigación. Y esa vulnerabilidad la podemos ver de una manera muy sencilla. Y es que, por ejemplo, vamos a tomar algo muy coloquial del escenario donde estemos. Si yo voy por una cuadra y la cuadra está sola, y al fondo yo miro que hay unas personas sospechosas y hay una cuadra antes para poder girar, yo automáticamente digo, si sigo derecho puede que me pase algo, entonces me meto por esta cuadra primera y lo prefiero rodear a seguir derecho. Eso es un análisis de vulnerabilidad de riesgo. Primero encontramos una amenaza que puede materializar o no, en este caso las personas sospechosas. Miramos mi grado de vulnerabilidad, que en este caso es yo estoy preparado, puedo defenderme, no puedo defenderme, y hago un plan de mitigación. De una manera muy sencilla, mi plan de mitigación es yo cojo por otra cuadra y continúo mi camino. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos a diario. En emergencias y desastres es esto mismo, pero lo trasladamos encontrando los riesgos naturales, antrópicos y tecnológicos que vamos a ver ahorita. Una vez lo identificamos, entonces, ¿qué tenemos aquí? Importante ver. Y es que yo implemento un plan o un sistema de monitoreo. Para la parte distrital tenemos una cosa que se llama sistemas de alertas tempranas. Para la parte de la empresa, pues tenemos nuestros sistemas de alertas y de alarmas. ¿Y esto de qué depende? Pues depende del tipo de emergencia al que yo me vaya a enfrentar para poder realizar la activación del proceso de evacuación. ¿Listo? Y adicionalmente, una vez que ya tengo toda la identificación, he hecho mi plan, pues hay algo muy importante en esto y es que todo plan debe socializarse. De nada me sirve yo tener un plan muy estructurado si nadie lo conoce. Yo lo socializo para que todos tengan conocimiento de qué fue lo que yo analicé, cuáles son esos riesgos y esas amenazas que me pueden causar daño, para que todos sepan cuál debe ser su respuesta en caso tal de que se materialice esa amenaza. Una vez miramos, entonces ahora sí vamos a clasificar esos riesgos y esos escenarios. Entonces, los vamos a clasificar en riesgos naturales, antrópicos y tecnológicos. Si vamos al concepto, hemos escuchado una palabra o una frase que dice desastres naturales.
Cuando hablamos de esto, hay que tener muy claro, y es que el concepto está cambiando. Cuando hablamos del marco de Sendai, que es de gestión del riesgo a nivel internacional, hablamos de que los desastres son sociales, no naturales, porque finalmente la sociedad es la que construye o edifica sus estructuras en las zonas que son parte de la naturaleza, es decir, nosotros estamos en la naturaleza, no la naturaleza en nosotros. Por eso los desastres son sociales. Cuando vamos a mirar aquí, tenemos los riesgos naturales, que son todos aquellos que, digamos que se generan de la naturaleza. Estos riesgos naturales los vamos a ver desde cuestiones climáticas, cambio climático, lluvias torrenciales, aguaceros, inundaciones, huracanes, hasta podemos ver otros que ya tienen que ver más tectónicos, por ejemplo, como los sismos, los tsunamis. Es decir, estos ya son muy geográficos y también dependen de la zona en donde estén. Porque si ustedes van a ver dentro de los naturales, vamos a identificar que tenemos unas zonas, por ejemplo, como las costeras, que tienen riesgos de tsunami, pero vamos a ver otras zonas como las centrales que ya no tienen riesgos de tsunami, sino de pronto riesgo de volcán. Entonces, los riesgos cambian dependiendo del área en donde estén. Estos son los riesgos naturales. Adicionalmente, tenemos los riesgos antrópicos. Cuando hablamos de los riesgos antrópicos, hablamos de todos los que son generados o provocados por nuestra acción, es decir, la acción del ser humano. Cuando hablamos de estos riesgos antrópicos, pueden ser desde la parte social, es decir, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con manifestaciones, atentados terroristas, todo lo que genere el humano, ¿listo? Y tenemos los riesgos tecnológicos. Estos riesgos se han asociado al uso de las tecnologías en el medio ambiente, es decir, riesgos como los riesgos digitales, los riesgos biológicos, que ya son riesgos un poco más complejos de tratar. Vamos a ver ciertos escenarios en los que podríamos tener riesgos dependiendo de esta clasificación que acabamos de dar. Tenemos el riesgo antrópico, que es todo lo social, ¿no? Que era lo que les decía ahorita. Entonces, si yo dentro del área en donde estoy en un área que históricamente se ha visto envuelta en situaciones de manifestaciones sociales, pues para mí, en mi plan de emergencia, debe estar estipulado este riesgo. Por ejemplo, si yo vivo al lado de la Plaza de Nariño en Bogotá, automáticamente ya tengo ese riesgo porque históricamente ahí es donde siempre se concentran las manifestaciones sociales. Pero si yo también vivo aquí, vamos a poner otro ejercicio, al lado de una estación de policía, posiblemente ese también sea un riesgo antrópico para mí, porque es un riesgo de seguridad, porque yo estoy al lado de un objetivo que puede ser víctima de algún atentado terrorista. Entonces, yo tengo que empezar a identificar todos los riesgos del área en donde estoy. Actividades de la construcción, posiblemente, si han visto, por ejemplo, en escenarios en los que se está construyendo un edificio y por el mismo peso del edificio, las edificaciones laterales tienen fallas o tienen afectaciones, y eso puede generarme a mí un proceso de evacuación. Las avenidas torrenciales. Recordemos que cuando hablamos de lluvias y todo lo que tiene que ver con cambio climático, entonces en avenidas torrenciales son lluvias que tienen mucha pluviosidad, es decir, tienen mucha cantidad de agua a llover. Para eso es importante identificar algunos tipos de nubes, y cuando ustedes vean las nubes en el cielo, van a ver dos nubes que son las que causan lluvia. Una se llama cumulonimbus y la otra se llama stratonimbus. Sí, cumulonimbus y nimbus stratus, perdón. Estas dos nubes son las únicas que generan lluvia y generan lluvias torrenciales. En español, cuando usted mira al cielo y ve una nube gris y dice va a llover, puede ser cualquiera de estas dos que acabo de nombrar. Tenemos el siguiente, incendios forestales. Los incendios se clasifican dentro de lo tecnológico porque para poder generar fuego tenemos algo llamado el tetraedro del fuego. Entonces, los incendios forestales depende de donde yo estoy. Si yo vivo al lado de una reserva forestal, si vivo al lado de los cerros orientales aquí en Bogotá, por ejemplo, ya para mí eso es un riesgo importante. Y aquí como una cuña para informarles, por ejemplo, en Bogotá, en la zona de los cerros orientales tenemos una flora importante que es un factor de riesgo
en caso tal de un incendio forestal que se llama el retamo espinoso. Este retamo espinoso, para que lo sepan, es un arbusto que es muy seco y que adicionalmente lo recubre un aceite, lo que hace que cuando se queme sea el material perfecto para poder generar fuego. Entonces, a veces por eso ustedes ven que cuando estamos atendiendo las emergencias en los cerros, a veces no es tan fácil apagarlos, es porque tenemos ese tipo de escenarios. Entonces hay que conocerlo, ¿listo? Y como acotación, no es una vegetación nativa de Colombia, es traída desde la época de la colonia. Listo, tenemos el siguiente que es inundación. En inundación pues podemos identificar en el espacio en donde estoy. Hay diferentes tipos de inundaciones. Tenemos desde encharcamientos, que es cuando llueve y el área en donde yo estoy no tiene desagües, entonces se encharca. Y tenemos ya inundaciones por desbordamientos de ríos. Entonces, cuando hablamos, dependiendo de la inundación, depende de la pluviosidad del agua o porque algún río pierde su cuenca y me genera a mí una inundación. Entonces, aquí yo debo identificar dónde estoy. Estoy en una zona muy plana, estoy en una zona que es inclinada, estoy al lado de la ladera de un río, para poder identificar y tener claro si ese riesgo se puede materializar o no al lado de donde estoy. Tenemos el siguiente, que es fenómenos de remoción en masa. Los fenómenos de remoción en masa, cuando lo hablamos coloquialmente, lo vamos a hablar como los deslizamientos de tierra. Estos deslizamientos de tierra ocurren por varios factores. Desde un término llamado liquefacción. ¿Y la liquefacción qué es? La liquefacción es que bajo el terreno, por humedad, por pérdida de fuerza del terreno, pierde fuerza. Al perder fuerza se desprende todo el material que esté por encima de que perdió fuerza. Eso es un movimiento en masa. Pero también puede ocurrir por algo llamado deforestación. ¿Y qué es la deforestación? Los árboles cumplen un papel fundamental en las laderas de las montañas, ya que las raíces dan sustento y fuerza a toda la ladera para poder sostenerla. La deforestación lo que hace es, yo corto el árbol muere, sus raíces ya no son las mismas, ya no tiene la misma fuerza, y esa deforestación hace que como ya no tengo ese soporte, las laderas de la montaña puedan perder fuerza y puedan venirse a tierra. Importante acá, para Colombia, en todo lo que tiene que ver con fenómenos de remoción en masa y en casi que en todas las emergencias tenemos un documento que nos dice dónde sí y dónde no. Y eso hace parte del antes, que se llama el POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Vamos con el sismo. Entonces, recordemos una cosa importante, es que los sismos no se pueden predecir. Para Colombia, dentro de nuestro factor de riesgo, cuando identificamos la amenaza, Colombia está sobre 4 placas tectónicas. Recordemos que la placa tectónica es una parte de la Tierra que está fracturada, son segmentos de tierra. Y estos segmentos de tierra son dinámicos y se mueven. Cuando se mueven y uno choca con otro, pues genera una onda expansiva y esta onda se materializa en movimiento, que es lo que conocemos como sismo o terremoto. Recordemos que conceptualmente sismo y terremoto es lo mismo, depende de donde yo lo vea, si es latín o es griego. Y de ahí para allá significa lo mismo, movimiento de tierra. Cuando yo voy a mirarlo, para Colombia tenemos un factor de riesgo importante y es que nuestro territorio está sobre 4 placas tectónicas. La placa de Nazca, de Cobos, Suramericana y del Caribe. Esas 4 placas tectónicas, digamos que todas convergen en una cosa mucho más grande que se llama Cinturón de Fuego del Pacífico. Y todo esto puede generarme a mí una amenaza que se puede materializar y pues el riesgo que tengo es muy grande. Pues de ahí la importancia de aprender todo el proceso de evacuación. Seguimos con el cambio climático. El cambio climático también es muy importante y aquí todo lo que ustedes vean de aquí en adelante en gestión del riesgo va a traer el cambio climático, porque el cambio climático me cambia a mí los factores de riesgo para poder materializar esa amenaza. Entonces puede que me aumente o me disminuya esa probabilidad de que ese riesgo o de que esa amenaza, perdón, se materialice. Y cuando hablamos del riesgo tecnológico, como les decía, entonces este riesgo tiene que ver con todo lo que estamos hablando de que genera el hombre con todo lo que tiene que ver con tecnologías. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de nuestro plan de evacuación. ¿Qué es un plan de evacuación? Entonces, primero definimos el plan como un documento. Cuando vamos a verlo, es donde yo escribo todo lo que acabo de analizar. Entonces, este plan de evacuación
nos define todo lo que ya vimos, las rutas, los riesgos, el punto de encuentro, cómo debo hacerlo, cuál es el procedimiento operativo normalizado para poderlo realizar. Entonces aquí, cuando yo voy a verlo, este plan de evacuación, al igual que todos los planes, debe ser socializado. Independientemente si la persona que ingresa es una persona nueva, es un visitante, es recurrente o ya es propio de la institución, debe ser socializado. Todos deben conocer ese plan. ¿Para qué? Para que en caso tal de que se materialice la amenaza, pues sepan cómo responder. Cuando yo voy a mirar, entonces necesitamos identificar cómo debo yo elaborar ese plan de emergencias. Ese plan de evacuación, perdón. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que debo tener unos criterios importantes. En este caso vamos a tomar 10 criterios y estos criterios pues vamos a empezar, digamos que, a asignar funciones y roles. Lo primero es identificar los riesgos, que es lo que ya estábamos hablando. Entonces tenemos las amenazas y esas amenazas se pueden materializar. Identificamos el riesgo y esto lo tenemos que plasmar. Una vez yo identifico el riesgo, es decir, qué me puede causar daño a mí, defino entonces hacia dónde tengo que ir y cómo tengo que ir. Es decir, defino mis rutas de evacuación y las salidas. Y cuando yo lo defino, como yo lo defino, debo tener todo lo pertinente a la señalización y socialización. Entonces aquí viene una cosa importante y es que la señalización debe ser clara, debe ser visible y debe tener características especiales para que en el momento en que, por ejemplo, no haya luz, esta señalización genere alguna reacción lumínica que me permita observarla y yo poder saber hacia dónde tengo que ir. Adicionalmente, por ejemplo, la ruta de evacuación puede tener iluminación independiente a la iluminación principal de la edificación en donde estemos. Debe tener procesos de todo lo que tiene que ver con barandas, con cintas antideslizantes en el piso. ¿Para qué? Para que me ayude en ese proceso de evacuación y no me genere más riesgos del que la amenaza ya me está generando. ¿Listo? Ahora, continuamos con los puntos de encuentro. Entonces, este punto de encuentro lo llamamos como área segura. Recordemos que es un área menos segura. ¿Listo? Y este punto de encuentro tiene unas consideraciones. ¿Qué consideraciones debe tener? Pues debe ser amplio, de fácil acceso, que no tenga riesgos, digamos, inminentes que me puedan causar que se puedan desencadenar en caso tal de la emergencia. Cuando yo lo voy a mirar, los puntos de encuentro deben ser dinámicos. ¿Qué significa que sea un punto de encuentro dinámico? Un punto de encuentro dinámico es todo aquel punto de encuentro que, en caso tal de que no me funcione el primero, yo tengo un backup, es decir, tengo un segundo punto de encuentro. Esto con el fin de saber cuál es el proceso y hacia dónde tengo que irme por si el plan A no funciona, entonces tengo un plan B. Continuamos con el siguiente, que es asignar roles y responsabilidades. Entonces, en emergencias y desastres, para poder responder ante una situación y en evacuación, debemos asignar unos roles y unas funciones. Entonces, cuando yo voy a hacer todo el proceso de evacuación, debo identificar quién es la persona que va a estar en la salida ayudándome con la evacuación, quién va a estar en el punto de encuentro recibiendo al personal, quién va a hacer un barrido para identificar si quedaron o no quedaron personas atrapadas en la edificación. Es decir, yo ya tengo unos responsables que se hace desde el antes para poder asignar esos roles y funciones. Y adicionalmente, entonces tengo mi brigada. Como les decía yo ahorita, la brigada es una fuerza de tarea. Y esta fuerza de tarea tiene unas funciones importantes en cuanto a primeros auxilios, control de incendios, rescate y evacuación. Es decir, aquí ya en mi plan de evacuación ya meto todo lo que tiene que ver ya no solo con evacuación, sino con atención de pacientes, extinción de incendios y en caso tal de que se requiera algún rescate. ¿Listo? Vamos con lo siguiente y esto es parte fundamental de las emergencias y son las comunicaciones. Recordemos que la comunicación en la emergencia puede ser un poco de difícil acceso en caso tal de que suceda o que se materialice cualquiera de las amenazas que vimos. Entonces, debemos tener un sistema claro de comunicaciones. Para la parte institucional, podemos tener el sistema de alarmas y debemos de tener un conocimiento, por lo menos, de cómo funcionan las alarmas y qué tonos son los que suenan y a partir de esos tonos identificar qué información es la que me están compartiendo. Depende del sistema de información y de alarmas que tengamos y de alarmas que tengamos en la institución. Adicionalmente, debemos tener un sistema de comunicación
para poder llevar la información a donde tengamos que llevarla. Recordemos que en emergencias y desastres tenemos instancias, y estas instancias de coordinación van desde lo operativo, como la brigada de emergencias, hasta lo administrativo, como los comités operativos de emergencias. Y aquí es donde empieza toda la parte de comunicación. ¿Cómo yo articulo esa brigada de emergencias, y esa brigada de emergencias cómo comparte la información hacia el comité operativo de emergencias, y que se puedan tomar decisiones para poder salvaguardar la mayor cantidad de vidas posibles en caso tal de que se materialice la amenaza? Vamos con el siguiente, que es considerar las necesidades especiales. Entonces, ¿qué pasa acá? En el antes de la emergencia, en el conocimiento de riesgo, yo hice el análisis de vulnerabilidad, miraba qué tan vulnerable era. Parte de eso es que aquí yo ya debo ser inclusivo y poder identificar el personal y la población que está a mi mando, o digamos en el caso de la evacuación, que yo voy a evacuar. Entonces debo revisar si el personal es personal menor de edad, mayor de edad, con alguna limitación del movimiento, si son mujeres gestantes. Es decir, yo debo hacer ese análisis y esa evaluación para poder considerar alguna herramienta o ayuda adicional que deba solicitar en caso tal de que se materialice la amenaza, y poder responder de manera oportuna, eficacia y calidad a esta situación. Entonces yo ya lo debo pensar desde el antes, para que cuando se materialice ya tenga algún plan de respuesta para este tipo de poblaciones. ¿Listo? Luego miramos todo lo que tiene que ver con la señalización, que es lo que ya hemos hablado en la parte de arriba. Entonces, todo lo que tenga que ver con señalización y que sea visible, que tenga, que cumpla con la normatividad, como ya lo dijimos en la parte de arriba, la parte de la normatividad en cuanto a que debe ser visible, que debe ser accesible y que debe estar socializada. Adicionalmente, pues en la señalización es importante los mapas de riesgo nos identifican en dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, ese mapa de riesgo que a veces encontramos en los pisos, donde nos dice, usted está aquí, en caso de emergencia, salga acá, no solamente tiene esa información, sino cuando yo identifico en esta parte de señalización, también si ustedes identifican el mapa les dice dónde están los botiquines, dónde están los extintores. Esto con el fin de que en caso de una evacuación, todas las personas que estén inmersas en el ejercicio puedan colaborarnos y extraer esos elementos, para que afuera del punto de encuentro yo tenga elementos con qué atender y con qué responder ante la situación que se me esté presentando. Vamos con el siguiente, que es planificar todo lo que tiene que ver con simulacros y simulaciones. Y esto solamente es para ponernos a prueba. ¿Ponernos a prueba en qué? En cómo vamos. ¿Nuestro plan de emergencias es efectivo o no es efectivo? ¿El tiempo de respuesta se cumple o no se cumple? ¿La brigada de emergencias activa el protocolo o no activa el protocolo? Esto con el fin de, uno, realizar un proceso de retroalimentación con todos los actores involucrados en la emergencia, que se pueden ver involucrados, y dos, identificar todas aquellas fallas o aspectos por mejorar que tengamos en nuestro plan, y que esto pueda generar procesos de mejora, para que en caso tal de que se materialice esa amenaza, pues ya como se identificaron esos aspectos para mejorar y se corrigieron, pues cuando se materialice no voy a tener un riesgo adicional al que no debo tener. ¿Listo? Ahora, todo esto que estamos viendo acá es muy bonito siempre y cuando lo documentemos. Por eso yo les decía, cuando hablo plan de evacuación, plan significa documento. Y este documento tiene que estar estructurado y tiene que estar escrito. Entonces, yo detallo todo lo que acabamos de hablar, yo lo detallo de tal manera que ese documento siempre va a estar ahí y cualquier persona pueda ir a consultar. Y cuando lo consulte se dé cuenta cuáles son los procesos y procedimientos del área en donde estamos. Recuerden que estos planes son dinámicos, porque las condiciones de seguridad del escenario en donde estemos, es decir, las amenazas y la probabilidad del riesgo, pueden cambiar, porque si yo me vuelvo más resiliente, es decir, mi vulnerabilidad es menor, pues puede que ese riesgo cuando se materialice, o esa amenaza cuando se materialice, no me cause el mismo daño a que en caso tal mi vulnerabilidad sea mayor. ¿Listo? Y aquí hablamos de esa parte de actualización, que es que siempre debo yo ser muy dinámico con el plan de emergencias. Esto con el fin de que cuando suceda cualquier emergencia, siempre yo haga una retroalimentación. Pasó una emergencia, retroalimento,
cómo nos fue en la evacuación, qué hicimos en el momento de salir. Y ya viene una cosa importante, y es que en el momento de salir, cuando yo esté afuera en el punto de encuentro, debo realizar unos procesos. Entonces, aquí viene el primer proceso, y es el proceso de que todos estamos inmersos en la gestión del riesgo. Y todas las personas de la comunidad institucional están en la obligación de colaborar a esa brigada, a esa fuerza de tarea, a, digamos que por lo menos concentrar los recursos, que era lo que yo les decía. Entonces, cualquier persona puede colaborarme a mí llevando un extintor, una camilla hacia el punto de encuentro. En el punto de encuentro tengo mi brigada, que es la brigada de evacuación y la brigada de primeros auxilios, por poner un ejemplo. Aquí esta función ya viene con lo siguiente, y es hacer un censo de cuántas personas salieron, cuántas personas quedaron adentro, pero siempre y cuando tenga la información de cuántas personas entraron en total. Entonces aquí viene un trabajo mancomunado entre toda la parte de seguridad, brigada de emergencia, seguridad y salud en el trabajo, para poder identificar quién entró, cuántas personas salieron, y de esas personas que entraron, cuántas quedaron adentro. ¿Listo? Una vez identifico esto, entonces vamos a colocar unas recomendaciones generales para entonces, primero, en recomendaciones generales, vamos a ver, en caso de evacuación, lo primero es mantener la calma y seguir las instrucciones de los brigadistas. Recordemos que todos los procesos, todo el plan de emergencias tiene los procedimientos operativos normalizados. Si ustedes conocen los procedimientos operativos normalizados, va a ser mucho más fácil entender por qué los brigadistas, en caso de una emergencia, esperan a que suene la alarma o esperan indicaciones para poder evacuar y no evacúan inmediatamente sucede la emergencia. Esto está escrito, hay que conocer el plan. Segundo, cuando yo entro a una edificación o una institución, lo primero que debo identificar es por dónde puedo salir y a dónde voy. Entonces, en la universidad mi profesor me decía, casi que cuando uno entra a una estructura, uno debe entrar de espaldas para poder identificar cuál es la salida. Esto es coloquial, ¿no? Pero es solamente identificar por dónde entré y si esa ruta me sirve para poder evacuar. Y adicionalmente, pues hacia dónde tengo que ir y tenerlo muy claro, porque hay edificaciones que son muy grandes, que tienen varios puntos de encuentro, porque tienen varias áreas y cada área tiene su propia salida. Eso es muy importante identificarlo en caso tal de una emergencia o un desastre. 3. Usar las escaleras, nunca los ascensores. Los ascensores no se usan porque en caso tal de una emergencia, los ascensores son muy seguros, pero en una emergencia se bloquean, no van a servir para poder bajar, no van a poder servir para poder descender ni ascender. En cambio, las escaleras son de accesos para todos y es mucho más seguro ir por las escaleras. Entonces, siempre usamos las escaleras. Recordemos que en el antes, mi ruta de evacuación ya tuvo una verificación previa y las escaleras deben tener unas condiciones de seguridad para poder realizar el proceso de evacuación. Cuarto, ayudar a las personas con movilidad reducida sin poner en riesgo su propia seguridad. Recordemos lo que dijimos ahorita. Entonces, yo primero tengo que identificar si tengo personas con movilidad reducida, gestantes, adultos mayores o niños. Y asimismo, entonces, las personas que, digamos que no hacemos parte de ese enfoque diferencial, podemos colaborarle a ese tipo de poblaciones para poder evacuar de una manera segura y eficaz. No regresar por objetos personales, importante acá. Una vez yo inicio el proceso de evacuación y empiezo el ejercicio y salgo por la ruta de evacuación, no me devuelvo. Es muy importante, porque a veces pensamos que el celular, el bolso o cualquier cosa importante que yo tenga en el escritorio en donde estoy trabajando, pues me puede hacer falta allá abajo. A veces lo pensamos, pero por ir a devolvernos a tomar cualquiera de esos elementos, puedo generar un bloqueo, puedo generar que la estructura ya no sea funcional y yo ya no pueda evacuar y debía haber evacuado hace rato. Adicionalmente, no es tan funcional con todo el personal porque si yo me estoy devolviendo y otra persona está saliendo, entonces genero un retroceso, puedo generar un embudo del personal que está evacuando. ¿Listo? Ahora, cuando yo me reúno en el punto de encuentro, todos llegamos al mismo punto de encuentro socializado. En este punto de encuentro esperamos instrucciones. ¿Instrucciones de quién? Esperamos instrucciones de la brigada de emergencias y de la brigada de evacuación, que son las que me van a decir a mí, vamos a contarnos, cómo nos vamos a contar, vamos a hacer grupitos de A2, de A4, de A6, para que sea muy fácil contar. A veces yo tengo personal, es decir, tengo 100 personas, 200 personas, contar uno por uno es muy difícil. Entonces,
puede que la persona que está realizando el proceso de evacuación decida armar grupos de 10 personas. Y si le salen 10 grupos de 10 personas, ya sabe que hay 100 personas y se evitó contar uno por uno. Y adicionalmente tenemos preparado nuestro kit de emergencia con todos los elementos esenciales. En casa debemos tener preparado nuestro kit de emergencia para responder con la familia, es decir, todo lo que vamos a realizar con nuestra familia y en cuanto a la respuesta. Y en el trabajo, nuestro kit de emergencia debe contar con elementos esenciales como los que ya conocemos: botiquín, camilla y adicionalmente los extintores. Cuando yo hablo entonces de que todo el personal está inmerso en la gestión del riesgo, es que estos elementos, este conocimiento y esta función de realizar el proceso de evacuación sea un trabajo articulado entre la brigada de emergencias y toda la comunidad institucional en cuanto al proceso de evacuación. ¿Para qué? Hay una frase que a mí me gusta usar mucho y es que entre todos nos ayudamos. Yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Y cómo me puede ayudar a mí la comunidad? Con los insumos y haciendo caso. ¿Y cómo me puede ayudar a mí la brigada? Conociendo el plan de emergencia. Sí, señor, es correcto. Sin embargo, ahí tengo una observación, porque, digamos, una vez usted identificamos puede ver todo ahí el en planeación todavía hay unos ¿qué proyectos. vamos a hacer? Creo que hay un micrófono encendido. Si quieren, podemos apagarlo, por favor. Están en ejecución. Entonces, digamos que pasarlo de planeación a ejecución, Sí. no sé si sigue doctor, siendo que debe hacerlo. Ya te ayudamos con el pero como Holman está haciendo, digamos, la distribución de horas, entonces no sé si siga siendo yo o lo hace Holman o voy a alguno de las continuar chicas. mientras No sé, tanto ahí, y vamos con lo siguiente. hacer? Entonces, una vez ya conocemos todo el proceso del antes, durante y después, y conocemos que hay una ley que es la ley 1523 que tiene tres apartes importantes, que es conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y planes de emergencias. Sí, señor. Voy a darle el paso a Sebastián para que realicemos entonces la segunda prueba de conocimiento para ver cómo terminamos. Ya hicimos la primera, que es cómo estamos. Vamos a ver cómo salimos de la capacitación. Sí, correcto. Claro que sí, doctor. Vamos a pasar a nuestro segundo sondeo con el fin de medir lo aprendido durante esta sesión. Ahora vamos a pasar con la primera pregunta. Sí, pues. La primera pregunta de este segundo sondeo es: ¿qué significa punto de encuentro? A, lugar lejano del peligro. B, lugar protegido por techo. Y C, lugar fuera de la zona de riesgo. Y se reúnen las personas. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder. Bien, estas son las respuestas de nuestra primera pregunta de este segundo sondeo. ¿Qué significa punto de encuentro? Lugar lejano del peligro, con el 3%. B, lugar protegido por techo, 0%. Y C, lugar fuera de la zona de peligro y se reúnen las personas, 97%. Entonces, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Hemos identificado entonces que el punto de encuentro es el sitio donde salimos y nos reunimos de una manera. Gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál no es una buena recomendación para evacuar? A, conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro con el 0%. B, usar las escaleras, no el ascensor. Y C, recoger objetos de trabajo. Una vez más, 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder. Doctor, en lo que nuestros asistentes responden esta pregunta, en el chat nos dejan la siguiente pregunta. Nos pregunta la señora Zuli Machuca. ¿Los planos de evacuación deben tener un tamaño mínimo y máximo de acuerdo al tamaño del lugar? Si es así, ¿bajo qué normativa? Para poder realizar, digamos, ese plano de evacuación en el área en donde estemos, sí, deben tener unas características específicas que están en la normatividad que dije al inicio. Entonces, tenemos para la normatividad en cuanto a la parte técnica, la NTC. La NTC es la NTC 1700, en donde se establece, digamos, que toda la parte técnica de cómo debe estar ese plano para poder que sea visible. Porque si es muy pequeño, entiendo la pregunta, pues no va a ser óptimo en caso tal de una emergencia. Muchas gracias, doctor. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. ¿Cuál no es una buena recomendación para evacuar? A, conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, 4%. B, usar las escaleras, no el ascensor, 11%. Y C, recoger objetos de trabajo con el 85%. ¿Cómo nos fue con estas respuestas, doctor? Claro que sí. Entiendo yo que en las respuestas todos querían responder lo mismo, solamente que tenía una
una condición y era cuál no es un buen ejercicio para realizar la evacuación. Pero creería yo que todos estaban de acuerdo con que Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a la tercera y última pregunta de nuestro segundo sondeo. ¿Qué es una ruta de evacuación? A, ruta de caminar con iluminación permanente. B, ruta más corta con ventanas de salida. Y C, camino continuo libre de obstáculos a una zona seguida, a una zona segura, perdón. Nuevamente 15 segundos para que nuestros asistentes puedan responder. Muy bien, estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. ¿Qué es una ruta de evacuación? A, ruta de caminar con iluminación permanente, 1%. B, ruta más corta con ventanas de salida, 2%. Y C, camino continuo libre de obstáculos a una zona segura, 97%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? ya con la estadística, entonces podemos decir que nos quedó muy claro que una ruta de evacuación tiene unas consideraciones específicas y digamos que podemos... Doctor Oscar, ya con esto estaremos finalizando nuestra acción educativa. Doctor, agradecemos por tu intervención y por compartir con nosotros esta valiosa información de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. A nuestros Gracias, Sebastián. participantes, Gracias a todos. Que tengan un excelente día. muchas gracias, doctor. A nuestros participantes nuevamente. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud y Trabajo. Allí también van a encontrar nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. También les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles. Lo podrán descargar en nuestro portal Posipedia en la sección Educate. Ya para finalizar, esta invitación es para nuestros habitantes de Casanare para que puedan participar en nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial y Cultura Humana para la Transformación Empresarial. Va a ser este próximo 8 de octubre en la Cámara de Comercio de Casanare de 8 a 5 de la tarde. En la imagen que está en sus pantallas podrán estar escaneando el código QR para que puedan inscribirse y participar. No se pierdan esta acción educativa, es completamente gratuita y certificada para todos nuestros afiliados. Una vez más, gracias por el tiempo que han tomado para estar en esta acción educativa de todos nuestros afiliados. Desde el equipo de Positiva Educa les deseamos una excelente tarde. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.